Buenos días. Buenos días. Los niños que hay pueden salir a su escuela bíblica con sus respectivas maestras. Y nosotros nos quedamos aquí con la palabra de Dios. Aliste su Biblia, por favor. Aliste su Biblia y vamos a ir a la palabra. Tenemos tiempo para la palabra en esta mañana. Una de las cosas más importantes que podemos tener como creyentes es congregarnos, participar del momento de canciones, de alabanzas que exaltan el nombre del Señor, pero importante también la palabra de Dios. Así que aliste su Biblia, por favor, ahí, alístela. Y vamos a abrir allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 9. Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 5, y después leemos el versículo 9. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Incline su rostro ahí, por favor, y vamos a hacer una oración. Señor Padre Celestial, esta mañana te damos infinitas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos para participar en la celebración de culto delante de ti. Eres tú, Señor, el centro de nuestra adoración, nuestra exaltación en esta mañana. Gracias por cada uno de los que ya está llegando a este lugar, los que vienen en camino, Señor, tráele pronto, aligera sus pasos, Señor. Por los otros que no podrán llegar a estar con nosotros, guárdales en donde quiera que estén. Te pido que en esta mañana, Señor, con tu palabra, Señor, ilumines nuestra mente, Señor, para poder entender estas verdades a las que tú nos has llamado y que por medio de tu palabra traigas consuelo y esperanza para cada uno. Oro también para que coloques en mi boca la palabra, tus palabras, para que hable como debo hablar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay una frase o un rol que se está extendiendo en el grupo de creyentes, no acá, pero sí en círculos llamados cristianos, y es esa frase de somos real sacerdotes, ¿sí? Está en la Biblia, lo acabamos de leer, pero se está extendiendo como si esto diera un estatus en medio del grupo de creyentes, como más importancia. Soy más importante. Entonces, como por mis venas corre sangre real. Eso es lo que se está propagando. Y como corre sangre real, porque soy real sacerdote, entonces ¿soy qué? Soy rey. Y entonces puedo mandar, decretar, proclamar. Y se ha tomado, pues, no como la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Vuelvo y repito, se ha formado un estatus espiritual y un rol que me da, o que a ciertos cristianos les da importancia. Pero ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios en este respecto? Cuando usted mira las dos epístolas del apóstol Pedro, la primera y segunda, usted puede ver a los hermanos que habían sido dispersados en varios sectores del Asia Menor, y esto podía traerles o crecimiento o podría traerles amargura.
Usted puede centralizar Primera de Pedro viendo que el sufrimiento es parte de andar en armonía con Dios y no debe ser visto como un terror, sino debe ser visto como un privilegio de parte de Dios hacia nosotros como creyentes. Los hermanos a los cuales Pedro les escribe estaban siendo perseguidos a muerte total. Los llevaban al circo romano, soltaban fieras, las fieras los despedazaban y este era el espectáculo allí en este tiempo en la iglesia del primer siglo. Pedro, guiado por el Señor, les dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y les dice a los hermanos que se gocen, porque ellos eran participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y en medio de el ánimo que el apóstol Pedro brinda a los hermanos en medio de persecución, les habla acerca de la posición que ellos tenían como creyentes, que es la misma posición que nosotros gozamos hoy también como creyentes. Pedro usa una descripción importante que es real sacerdocio, como dice el versículo 5, sacerdocio santo. Vamos a hablar en esta mañana precisamente acerca de una iglesia de sacerdotes para Dios. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia? No el contexto cristiano que se mueve a nuestro alrededor, sino qué quiere decir la Biblia cuando dice que cada creyente o que como creyentes somos sacerdotes para Dios. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con eso? Y debemos partir desde dónde, para tener un poco el panorama acerca de lo que la palabra quiere decir, o lo que Pedro también quiere decir aquí en estos versículos. En el Antiguo Testamento habían unos hombres que fueron llamados por Dios para ser sacerdotes. ¿Qué hacían estos sacerdotes? ¿Qué eran? Bueno, tenían acceso a Dios, dos, y servían a Dios. Era un gran honor ser sacerdote, pero no todos podían ser sacerdote. Usted puede buscar allí, lo lee en su casa, Números 3, del 5 al 10, dice solamente que había una tribu de la cual podían ser sacerdotes, que era la tribu de Leví. Eran los únicos que podían ser sacerdotes. Ahora, si no era sacerdote, no se podía acercar a Dios directamente. No podía ofrecer sacrificios tampoco directamente a Dios y no podía servir a Dios. No podía acercarse, no podía ofrecer sacrificios y no podía servir a Dios. Entonces, ¿quién hacía eso por el pueblo? Los sacerdotes que el Señor escogía de la tribu de Leví. Los mismos sacerdotes, ellos tenían que tener alguien por encima de ellos, sí. Estaba el Señor, claro, Dios, pero humanamente tenían a alguien que era los sumos sacerdotes. Levítico capítulo 16, ahí aparece. Y los sumos sacerdotes podían entrar solamente una vez al año en el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban todos los días en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde y oficiaban una ceremonia ahí en el lugar santo. Bueno, desde la entrada, desde el altar de bronce, desde la fuente de agua, luego entraban allí al lugar santo y ahí oficiaban unas ceremonias. Entre esas, llevar la sangre de un cordero que previamente había sido sacrificado y rociarla hacia el velo. Detrás del velo, ¿qué había? El lugar santísimo. ¿Qué había allá en el lugar santísimo? La presencia del Señor. En medio de que el Señor es omnipresente, ahí ellos entendían la presencia del Señor. El sumo sacerdote estaba por encima de los sacerdotes y entraba una vez al año para oficiar sacrificio por él y por todo el pueblo. Y el Señor entonces prometía
aplazar el castigo por un año más. Entonces, al año, otro sacerdote entraba, pero en el resto de los otros días, los sacerdotes entraban y oficiaban ceremonias. Entonces, en el pueblo de Israel se hallaban divididos en dos clases, por decirlo de alguna manera, unos, el pueblo de Dios, y el otro grupito eran los sacerdotes de Dios. Ahora, cuando usted mira el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se repite esto de sacerdotes para Dios o sacerdotes santos? ¿Cuántas veces y en dónde? A ver, ¿cuántas veces se repite esto de real sacerdocio y que somos sacerdotes santos? En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5 y en el versículo 9. Solamente ahí es la única vez que aparece. ¿Y habla de qué? ¿A quién se refiere? ¿Solamente a un grupito? ¿Solamente a un grupito? ¿Se refiere a quién? A los creyentes. Se refiere a los creyentes. Ojo con esto. Y no como una clase especial y algo que me da un estatus importante por encima del resto de creyentes. Y que entonces por ese estatus puedo mandar, decretar, confirmar, afianzar y no sé qué otras cosas que han salido, sino que todos somos sacerdotes para Dios. Versículo 5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y el versículo 9, ¿sois qué? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Pero, ¿qué implica? Que como creyentes somos sacerdocio santo, o como dice el versículo 9, real sacerdotes. Debe tener alguna implicación, alguna importancia. Vamos a ver qué dice la Biblia. En primer lugar, quiere decir que podemos acercarnos a Dios directamente. Ya no como en el Antiguo Testamento, que había la necesidad de ¿quién? Del sacerdote, que oficiaba ceremonias de la mañana, de la tarde, o el que oficiaba una vez al año. Entonces, ahora como creyentes, todos somos sacerdotes que podemos acercarnos directamente a Dios. Hebreos, capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4, el versículo 16, dice, acerquémonos ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y si usted sigue leyendo ahí el capítulo 5, encuentra cómo oficiaban, lo que había que hacer, pero ahora nos podemos acercar ¿cómo? Directamente delante del Señor. No tenemos necesidad de sacerdotes del Antiguo Testamento, o a veces cuando usted como creyente, no sé si le ha pasado, está bien que el pastor o algún líder ore por usted, pero uno escucha creyentes que dicen, mejor ore usted, pastor, que Dios como que lo escucha más a usted. Entiendo en algunas personas que trae algún tipo de descanso el hecho de que el pastor vaya a la casa, lo visite y haga una oración por ellos. Pero eso es diferente a pensar que solamente el pastor puede orar por el hermano. Podemos orar y acercarnos y hallar gracia, hallar misericordia delante de Dios. La palabra de Dios dice que es tanta la confianza que tenemos para acercarnos directamente al Señor, que para el perdón de nuestros pecados en la vida diaria podemos confesar nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Es tanta la confianza que podemos acercarnos directamente al Señor y recibir perdón, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo el Señor. ¿Y por qué sabemos esto? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué pasó? Lo último que dijo, la última palabra que dijo. Él dice, consumado es. Y si usted sigue leyendo ahí, ¿qué dice? Y el velo del templo se rasgó ¿cómo? En dos. ¿Cómo se rasgó? ¿De abajo arriba o de arriba abajo? De arriba abajo, interesante. El camino, ¿ahora qué? Ahora abierto está. Nos acercamos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la gente
del estatus social de que somos real sacerdotes, entonces ha pasado de largo por este punto. Y no es una jerarquía que me va a llenar de plata o que me va a llenar de autoridad por encima de los otros creyentes, sino que me coloca más bien igual con los creyentes para acercarnos unos y otros delante del Señor. Y el segundo aspecto de lo que quiere decir de somos sacerdotes es que todos los creyentes debemos servir a Dios. Como sacerdotes, todos los creyentes debemos servir a Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Servía a Dios. Servía a Dios. Y eran muchos sacerdotes. De hecho, usted cuando lee en el libro de Levítico, en Números, y encuentra que en el tabernáculo que no había, falta algo en el tabernáculo, pero que Jesús sí lo tiene. Y el hecho de que no había eso implica que esos sacrificios tenían que ser continuos. No había una silla donde sentarse. Y se acuerda que cuando Jesús entra para perdonar sus pecados, dice, ¿y Jesús qué hizo? ¿Se sentó dónde? Se sentó a la diestra del Padre. Hablando de que el sacrificio es un sacrificio de una vez y para siempre. Ahora, esto nos da entrada delante de Él y nos hace un llamado a servir al Señor. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, aquí está lo del servicio, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto, ¿qué pasa? Permanezca. Ese habla de servicio. Ahora, ¿cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? Por un lado ya tenemos claro, me acerco directamente al Señor, adoro al Señor, me ofrezco en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, directamente mi relación con el Señor. Pero el segundo aspecto es servicio al Señor. Todos debemos servir al Señor. ¿Usted sirve al Señor? Servir al Señor no es solamente cantar, o predicar, o ser ujier. Usted puede hacer una lista de qué es servir al Señor. Usted sirve al Señor en su casa, en su trabajo. Recuerda lo que dice Colosenses, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿para quién? Para el Señor. Entonces, nuestra vida debe ser una vida ¿de qué? De servicio. Entonces, cuando hago las cosas en la casa, la esposa, el esposo, los hijos, en el trabajo, en el empleado, el jefe, hacerlo como si lo estuviera haciendo ¿para quién? Para el Señor. Entonces, todos somos servidos, solamente que a veces pasamos por alto esto. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O como nos lo aclara el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en cuanto al servicio. Y en cuanto al servicio no está por jerarquía, ¿quién más hizo? ¿Quién más se vio? Vea cómo lo muestra. Versículo 1, por tanto, Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí está el servicio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿qué? Estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante ¿a quién? El Señor vino ¿a qué? A servir. Otra vez, repito Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
Usted debe entender lo que está ahí en San Juan capítulo 15 respecto a yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y usted sabe que la única manera de dar frutos siempre es estar arraigado ¿a qué? A la vid. Estar dependiente de la vid y para dar fruto, para que haya un servicio, para que me pueda acercar, para que realmente ese sentir de glorificar, de exaltar al Señor, que Él ponga ese querer como ese hacer, es no vivir independiente del Señor. Amados hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos, como sacerdotes, entonces no es un estatus por encima de los demás, sino es amar, obedecer, servir al Señor Jesucristo. Como creyentes, entonces debemos ser ¿qué? Adoradores, estudiantes de la palabra, ganadores de almas, personas que servimos ¿a quién? Al Señor. Personas que nos acercamos ¿a quién? Al Señor. Ahora, ¿cómo funciona esto en la iglesia local? ¿Cómo funciona esto en la iglesia local? Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia funciona igual como funciona un cuerpo. La iglesia no es simplemente una organización. Cuando definimos en clase eclesiología, decimos que la iglesia es los que lo han estudiado, un organismo ¿qué? Vivo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo viviente ¿de quién? De Cristo. Entonces debe funcionar como un cuerpo. El apóstol Pablo al escribir a los creyentes en Corinto les dijo en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo ahí? Vuelvo y repito, vosotros pues sois, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los hermanos de Corinto? Le está diciendo, hermanos de Corinto, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y les dice, Cristo es la cabeza. Y ustedes son su cuerpo por el cual Él expresa su vida en la ciudad de Corinto. En otras palabras, que ustedes son el cuerpo de Cristo y que deben trabajar juntos como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y debemos trabajar juntos como cuerpo de Cristo. Una mano, usted no se viene para la iglesia y la mano se queda allá en la casa. O el brazo. Es lo mismo que dice Pablo a 1 Corintios capítulo 14. Los ojos no le van a decir a los oídos no los necesito, o los pies a la boca, no tengo necesidad de vosotros, sino que cada uno entonces nos necesitamos, porque habla de un cuerpo. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Quién da las órdenes para que nuestro cuerpo físicamente funcione? Yo hago esto. ¿De dónde vino la orden para que se levantara la mano? De la cabeza. Para que algo se haga en el cuerpo de Cristo, se debe depender entonces ¿de qué? De la cabeza que es Cristo. Pero no podemos vivir independientes, no podemos ser islas, que no nos relacionamos, que no hablamos. Siempre la palabra de Dios, me gusta lo que dice ahí el apóstol Pablo a cada una de las iglesias. Alentados unos a otros, animados, soportados, orad, alegrados, compartir, saludados. ¿Qué habla? De un cuerpo que es activo y que cada uno hace su función. Pero aquí habla algo más de la función importante. Esto ya me lleva a pensar entonces en algo relacionado con los dones que el Señor me ha dado. Y eso es lo que quiero que veamos acá. 4 realidades importantes con respecto a cómo funciona el cuerpo entonces, para que esto de sacerdotes que se acercan directamente al Señor con confianza y que sirven al Señor y que somos miembros de su cuerpo y que debemos trabajar juntos en el cuerpo de Cristo, esas 4 realidades nos van a ayudar a ver cómo es que funciona todo esto. Primera realidad, que el cuerpo tiene muchos miembros distintos y todos son necesarios, ¿sí o no? Cuerpo físico, vamos a ver. Muchos miembros distintos, pero todos necesarios. ¿Se le ha caído una uñita de su pie o su mano? ¿Le ha hecho falta esa uñita? Tengo la experiencia de una uña, con un cuchillo por encima, un pedacitico nomás que me quité, yo dije, bueno, esto es normal. Y han pasado ya tiempo y eso ha sido difícil para que la uña se restablezca. Y si hace falta, porque cuando se parte en la mitad porque ya va creciendo, duele ahí porque queda la carne viva. Entonces, ¿es necesario? ¿Es necesario? Y si le quitan un dedo, viví la experiencia con mi abuela, le quitaron
un dedo, ella me dijo, porque ya falleció, me dijo, me quitaron ese dedo y se me quitaron todos los dolores, ¿sí? Pero, dice, mi dedito me hace falta, y pierde el equilibrio, ¿cierto? Cualquiera de los dedos pierde el equilibrio, sobre todo el pulgar, pierde el equilibrio, o sea, es necesario. Entonces no podemos decir, no, usted no sirve. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, todos somos necesarios. Ahora, el cuerpo de Cristo tiene ¿cuántos miembros? ¿Qué dice Efesios? Tiene muchos miembros. Vamos a buscarlo ahí. Muchos miembros. Efesios 4. Todo el capítulo de Efesios. Todo el libro de Efesios, pero bueno, es el capítulo 4 solamente lo que vamos a leer. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se desconecte de lo que le estoy diciendo. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, tenemos unos regalos dados a la iglesia, es lo que está diciendo aquí, para una obra específica de esos regalos, de los pastores, evangelistas y maestros especialmente. ¿Sí? ¿Cuál? Perfeccionar, madurar. ¿Cuáles son los santos? Creyentes. ¿Cuál obra? ¿De servicio en qué? En el ministerio, en la obra del Señor. ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. Dice, ¿esa edificación hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí va. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En quién debemos crecer? Versículo 15. En aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, este era el versículo que estaba buscando, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, ¿por qué? ¿Cómo se concerta y está unido? ¿Cómo? ¿Por qué? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si las coyunturas en nuestro cuerpo físico no hicieran su función, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaríamos? ¿Habría algún movimiento en nuestro cuerpo? Haga así. Ahora, si la coyuntura no lo hace, no podemos hacer esto, cerrar y abrir la mano. Y los otros movimientos que tenemos en el cuerpo. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? ¿Qué es mutuamente? ¿Qué es mutuamente? ¿Qué significa mutuamente? Es mutuo, o sea, usted hace, yo hago porque usted me necesita para que pueda haber ese movimiento. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Si es el dedito, si es la mano, si es la rodilla, si son los pies, según la actividad propia de cada miembro. O sea que habla de que todos miembros, coyunturas que se ayudan mutuamente, entonces ayuda al otro, fortalece al otro, lleva a crecimiento al otro. No es solamente interesado por lo mío. Primero yo, segundo yo, tercero yo, vine a culto. El que no vino, allá verá cómo está, ¿cierto? Que se ayudan. No vino, entonces creo que hay un grupo de WhatsApp y entonces saca el número y llama y pregunta. No preguntan al grupo, lo llama, eso es mejor. ¿Por qué no vino? ¿Qué tal quiere que ore? ¿En qué le puedo ayudar? Eso es algo básico de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Que ora, que cumplió años, que de pronto fue y lo visitó. No sé cómo es la cuestión de las visitas acá en estas distancias, pero bueno, en Villado es un poco más fácil. Sí, pero eso son formas de ayudar mutuamente. Cuando nos reunimos, formas de ayudar mutuamente. Siempre usted conoce el rostro de los que vienen al culto, ¿cierto? Y es fácil identificar si está triste. Pero ¿qué dice Santiago? Si está triste, para que haga oración usted por él. Si está alegre, entonces para que lo motive a cantar alabanza. Y si está enfermo, usted ora por él y llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Eso es de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es de los que se disipulan unos a otros, de los que crecen unos a otros, no que se disipulan, que se siente y le da cartilla y con unas hojas, está bien, sino el discipulado de relación, de compañerismo, las coyunturas que se ayudan mutuamente, que termina el culto y se saludan todos y comparten. Es que yo no tengo nada que compartir con esa persona. Pues siempre hay un primer pasito que se da, ¿sí? El tinto es una buena oportunidad. Las arepas de huevo
Es una buena oportunidad el saludar, pero no los mismos con los mismos, las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Primera de Corintios 12, 14 al 21, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Somos necesarios, nos necesitamos el uno al otro. Esa es la primera realidad. Esa es la primera realidad, que el cuerpo tiene muchos miembros distintos y todo necesario. Segunda realidad, cada miembro debe funcionar y en eso debemos pensar en esta mañana. Cada miembro debe funcionar. ¿Usted está funcionando? Eso es ser reyes y sacerdotes. Eso es ser real sacerdocio. Funcionar en el cuerpo de Cristo, no un estatus. Funciono con lo que el Señor me ha dado. ¿Qué me ha dado el Señor? Dones, ¿cierto? A unos uno, a otros más. Pero 1 Pedro 4:10, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, rápido, de memoria. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, según el don, ¿qué decía Efesios? Según la actividad propia de cada miembro. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, téngannos los hombres por administradores, por servidores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Esto me hace recordar a los remeros del siglo XVI, en las grandes embarcaciones, que llevaban las embarcaciones con hombres con remos, ¿sí? Y era según la actividad propia. No podía un remero adelantársele al otro. Y dependiendo lo grande de la embarcación, así era la cantidad de remeros que se necesitaban a la derecha y a la izquierda. Pregunto, si un remero no hacía su trabajo, ¿qué pasaba? Pensemos en 10 remeros por un lado y 10 por el otro. Entonces, son 20, ¿no? Y era el tiempo, con el pie, con los pies y con las manos. Si un remero no lo hacía, ¿qué pasaba? ¿Ah? Se desvía, ¿qué más? Se fatigan los otros porque no es que no lo puedan hacer, no, todo remando era necesario. ¿Llegaban o no llegaban al punto donde debían llegar? Sí llegaban, pero desviados, y llegaban tarde, y se exponían a problemas en el mismo mar y todo, porque al desviarse, claro. Ahora veamos lo siguiente. Nosotros somos remeros de Cristo. La pregunta es, ¿usted está remando? A veces usted se puede dar cuenta que en la iglesia reman por ahí 10. Y siempre el resto se está preguntando, ¿y el resto? ¿Por qué no reman? Entonces se hace difícil llegar. Entonces la iglesia local tiene ¿qué? Proyectos, propósitos, planes. ¿Qué tiene? Crecimiento en la oración, crecimiento en el estudio bíblico, que más sean los que estudien la Biblia, que más sean los que salgan a evangelizar. No está cerrado para un equipo de evangelismo, todos evangelizando. Y por muy bonitos que sean los proyectos, si reman unos y los otros no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si reman unos y los otros no? No se avanza. Entonces después me empiezo a quejar, ¿por qué? Es que esa iglesia no crece. En lugar de crecer se fueron otros. Pero entonces ¿es culpa de quién? ¿De quién? De los remeros. El pastor le responde al Señor, pero ¿es culpa de quién? De los remeros. Porque no está remando, porque reman 2, reman 3, reman 4. A veces no rema nadie. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo nos deben ver los hombres? Con 2 cosas, administradores y servidores. Y versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Sabe qué es esa palabra fiel? Confiable. Ahora, ¿el Señor qué le ha confiado a usted? Ahí me estoy refiriendo a 1 Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué le ha confiado el Señor a usted? Cada uno según el don que ha recibido. La Biblia no está diciendo que usted no ha recibido dones. Usted ha recibido por lo menos ¿qué? 1. Ahora, si no sabe el don que ha recibido, entonces ahí está la falla.
Igual lo mismo predicaba en Villavo. No, eso no fue que lo vine a predicar acá en Villavo, no. Lo mismo estaba diciendo en Villavo. Si no sé mi don, no sé cuál es mi papel en la iglesia local, mi función en ese cuerpo, mi parte en esa construcción, dice como piedras vivas, dice aquí 1 de Pedro capítulo 2. Si no sé cuál es mi función, pues voy a estar como dominguero o solamente el martes. Bueno, el día que tenga reunión. ¿Cuál es su función? Y la Biblia muestra varias listas importantes. Dice Romanos 12, del 5 en adelante, dice otra vez que somos miembros los unos de los otros, no todos tienen la misma función. Dice, versículo 6, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Siempre pensamos por lo que dice la Biblia que por lo menos como creyentes debiéramos tener uno. ¿Cuál servicio? ¿Cuál servicio? ¿Cuál don sería? El de servicio. Por lo menos. Pero uno dice, no, pero es que eso es un don y Dios no me lo dio a mí. Empieza por ahí. Pero es que hay que servir en la iglesia. Pues pregunte y le dicen. Pregunte nomás. No creo que no haya. No creo que no haya. Me hace recordar Hechos capítulo 6, donde uno dice, un simple trabajo como era servir a las mesas. Un simple trabajo. Y uno de los que había ahí se llamaba Felipe. Ustedes ya estudiaron Hechos y ya lo estudiaron ahí en el capítulo 6. Y después usted ve a Felipe unos capítulos más adelante en que desarrollando ¿cuál don? De evangelista. ¿Y por dónde empezó? Sirviendo. Sirviendo. ¿Usted sabe cuál es su función en la iglesia local? En el cuerpo de Cristo. Enseñanza, servir, exhortación, repartir misericordia. Y si usted sigue leyendo allá en 1 de Corintios, ahí en 1 de Corintios hay otra lista extensa. En Efesios hay otra lista. Sin dejar de ver que como iglesia local creemos que hay unos dones que han cesado, pero los que funcionan, pues no se ponga a sufrir y a pelear por los que ya cesaron, sino identifique cuáles de los que están funcionando ahora, en cuál el Señor me quiere utilizar. Si le gusta la matemática, se va por el lado de matemáticas, ¿cierto? Entonces, si usted cree que tiene el don de enseñanza, ¿qué va a hacer? No va a venir nunca al estudio bíblico, ¿cierto? Ahora, cantar no es un don. Ejecutar un instrumento, eso no es un don, es un talento, se nace o se aprende. Los dones son dones espirituales. Entonces, ¿qué función tiene? Segunda realidad, cada miembro debe funcionar. Tercera realidad, todos los miembros deben obedecer ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Para que nuestros miembros funcionen correctamente, pues todos los miembros tienen que obedecer a la cabeza. Es la que da las órdenes. ¿Qué nos está ordenando el Señor? Efesios 5, 23 y 24 dice, Cristo es la cabeza. Así que la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Y si estamos sujetos a Cristo, vamos a estar sujetos ¿a qué? A la palabra. Todos vamos a ser sumisos a lo que Dios ha colocado o a las personas que Dios ha colocado en dirección en la iglesia. Como dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Pero el pastor, los pastores, obviamente, debemos estar sujetos a una cabeza y esa cabeza es Cristo. Obviamente que no nos mandamos solos de ninguna manera, pero todos los miembros debemos obedecer a la cabeza. Ahora, ¿a quién está obedeciendo usted? ¿A quién está? ¿Bajo las órdenes de quién está? Entonces, si usted está bajo las órdenes de Cristo, eso se nota cuando uno está bajo las órdenes de Cristo. ¿Qué le está diciendo Cristo para este 2023?
Y lo que el Señor nos está diciendo es que este año 2023 no debe ser lo mismo que el 2022 en la parte espiritual. Y como iglesia local, no debe ser lo mismo. Debe ser un direccionamiento diferente. Crecimiento personal, espiritual, como familia, lo cual va a afectar ¿a dónde? A la iglesia local. Claro, crecimiento en ofrendas, crecimiento en orar, en todos estudiando la palabra. Tengo el privilegio de enseñar conociendo a Dios a algunos estudiantes de acá. Y entonces uno se conecta y siempre están los mismos. Y uno dice, ¿y dónde están los otros? Que este 2023 sea crecimiento en estudio de la palabra, crecimiento en estudio en la oración, crecimiento en ir a evangelizar, crecimiento en personas llegando a la iglesia, que no nos toque hacer 2 cultos, sino 3 y 4 cultos, porque la gente no cabe. Pero eso tiene que ver cuando hacemos lo que el Señor nos ha dicho, cuando obedecemos lo que Él nos está diciendo. Pero si no hacemos, si no obedecemos, si no entendemos nuestro papel de sacerdotes, entonces se hace bastante difícil. Realidad número 4, todos los miembros, como lo vengo diciendo, debemos trabajar juntos. Y es que Dios desea un cuerpo, no un número o un grupo de cristianos solos, aislados, una isla, cada uno haciendo lo que bien le parece. Lo hemos estado diciendo todo el tiempo, que somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Y es un llamado en el Señor. Solos no podemos servir al Señor de manera eficaz. No, necesitamos servirnos los unos a los otros. Animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, orar unos a otros. ¿Hay algo que perdonar? Perdonándonos unos a otros. Hasta soportarnos unos a otros. Esa es la función del sacerdote. Qué bonita la función del sacerdote. Y que todos la tenemos. No solamente unos más espirituales que otros, sino todos estamos ahí. No solamente unos llamados a hacer esa función, sino todos. Como en el Antiguo Testamento, que eran solamente ¿quién? Los sacerdotes de la tribu de Leví. Ahora el Señor nos dice, todos llamados a ministrar delante del Señor. Responsabilidades importantes de asistir, no solamente los adultos, los niños, los jóvenes, ¿sí? Pero más llama la atención que debemos un día presentarnos delante de Dios para darle cuentas. ¿Y usted qué le va a decir al Señor? Que debemos presentarnos para darle cuentas. ¿Y qué nos irá a decir el Señor? ¿Recuerda aquella famosa historia del Evangelio de Mateo? ¿Sí la recuerda? De los talentos. Los siervos que habían ahí. Y los talentos no eran habilidades para ejecutar algo, sino era una moneda de la época. Y entonces a uno le dio cuánto, al otro le dio cuánto y a otro le dio cuánto. A ver. ¿Cuánto? 1. ¿Al otro le dio cuánto? 2. ¿Y al otro le dio qué? 5. Bueno. Y dice que se fue. ¿Sí sabe qué les dio ahí? Les dio todo lo que él tenía. O sea, toda su riqueza. Se la dio para esos hombres. Escuche bien. Y se fue. Sí ve que falta estudiar. Y se fue. Y volvió. Y empezó a llamar. Bueno. Y llamó al de 5. Y llegó el de 5 y le dijo, 5 talentos me diste. ¿Y qué pasó? Ganó 5 más. ¿Y qué le dijo su señor? ¿Qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Sobre qué? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es interesante que nos gusta que el Señor nos ponga sobre mucho, no que somos reyes y sacerdotes. Que nos ponga sobre mucho. Y más si es casa, carro y beca, sobre todo.
Ahí es que nos gusta que nos ponga sobre mucho, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fue fiel en la escuela dominical, lo voy a poner en algo también importante. Fue fiel en ejecutar un instrumento, en evangelizar, entregar un volante, en servir en su casa, en educar a sus hijos, en trabajar bien allá en la empresa donde está. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego el de 2, ¿qué pasó con el de 2? Me diste 2 y ¿qué pasó? Vale, 2 más. Y vuelve y le dice las mismas palabras, ¿no? Bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco, sobre mucho te pondré. Y llegó, ¿cómo se imagina usted el que recibió uno? A ver, ¿cómo se lo imagina? ¿No le ha pasado a usted como cuando le van a llamar la atención y como que el que no quiere la cosa? La esposa con el esposo con la esposa, con los hijos, y como que... Y tuvo que hablar. Señor, ¿sabías que eres un hombre rudo, fuerte y recoges donde no sembraste? Y bueno, todo un discurso tenía. Así que yo fui y con el talento que me diste, ¿qué hice? ¿Qué hice con el talento? No, hice un huequito allá y lo enterré y pues ya llegaste, señora, que te lo cuidé bien cuidado, eso sí, bien cuidadito, nadie me lo quitó. Aquí está lo que es tuyo. Bueno, ¿y qué le digo el señor a ese señor? A ese siervo. ¿Qué le dijo? No le dijo nada, le dijo, bien muchacho, eso es lo que hay que hacer, cuidar y enterrar y ser envidioso y que nadie se metiera con usted para que nadie supiera lo que el Señor le había dado, ¿cierto? Mal siervo, ¿cierto? Y que lo sacaran y lo echaran ¿a dónde? Y que, que lo que poco que tenía se lo dieran ¿a quién? Porque al que tiene se le dará y al otro aún lo que tiene, lo poco que tiene por no hacer, se le quitará y le dará al que tiene. ¿Qué nos va a decir el Señor a nosotros cuando nos presentemos delante de Él? Nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso 1 Corintios capítulo 3 habla tan claramente, dice, vamos a ser salvos. Pero cuando se trata ahí en ese momento de las recompensas, menos mal que ahí no va a estar en juego la salvación. En 1 Corintios capítulo 3, menos mal. Dice ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, si bien este será salvo así aunque como por fuego. Yo me he imaginado como cuando uno pasaba raspando en el colegio. ¿Sí? ¿Le pasó alguna vez? Que necesitaba 3 y 3 fue 3 lo que sacó. Y le dio 29.8 y ya eso el sistema lo botó al 3 de una vez. Si bien este será salvo así aunque como por fuego. ¿Qué nos va a decir el Señor cuando estemos allá delante de Él? Y nos va a preguntar, bueno, usted que se ufanaba allá en la tierra de ser reyes y sacerdotes, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué le va a decir el Señor? Señor, tuve miedo. Señor, no supe, no tenía tiempo, cumplí eso sí con toda mi vida social de cristiano y afuera, pero contigo nunca había tiempo para nada. Fui un rey de medio pelo, un sacerdote de medio pelo allá en la tierra. Los que hablan del estatus y la jerarquía por encima de otro grupo de creyentes, eso no les va a servir absolutamente de nada. Lo que la Biblia dice es que en los postreros días, en 1 Timoteo y en 2, en el capítulo 4, los hombres serán amantes más del placer más que de Dios. Hombres amadores de sí mismos, más amadores de los deleites, y eso se ha infiltrado en la iglesia. Hombres amadores de sí mismos, de los deleites, más del mundo que de Dios. ¿Qué ama usted? ¿Dónde tiene su corazón? ¿A qué sirve? ¿A quién sirve? Usted a eso que sirve, de eso vive todo el tiempo. Todo el tiempo vive atrás de eso. Y no le estoy diciendo que no trabaje y que no pase tiempo con la familia y con los hijos y haga otras actividades. Pero ¿a quién hay que servir realmente? ¿Qué me debe llevar para desarrollarme como sacerdocio santo? O real sacerdocio, como le dice Pedro aquí a los hermanos que habían sido expatriados y perseguidos. Y a veces uno dice, no, es que tengo problemas, tengo esta crisis, pero vea los problemas que estaban teniendo estos hermanos.
perseguidos. Los que estaban vivos habían visto cómo perseguían a sus familiares, cómo los botaban al circo romano y las fieras los despedazaban. Y a esos que quedaban vivos, Pedro les dice, no se le olvide que usted es sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es linaje escogido y real sacerdocio, y nación santa, y pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cuerpo de Cristo, la iglesia local es el cuerpo de Cristo, nos necesita. Nosotros también necesitamos al grupo de creyentes. No podemos pensar en que somos y vamos a ser creyentes fuertes a menos que compartamos la vida en el cuerpo de Cristo. Cada vez que nos reunimos un domingo o en un tiempo de oración o estudio bíblico, recibimos fuerza y el cuerpo recibe vida. Termino preguntando, ¿ha comprendido usted el plan de Dios? ¿Ha comprendido usted el plan que Dios tiene en su iglesia local? Y es por la gracia de Dios que debemos entender que somos miembros del cuerpo de Cristo en el lugar donde vivimos. Cuando como cuerpo de Cristo nos reunimos, el nombre del Señor es glorificado, exaltado, y ahí participamos de los propósitos que el Señor ha establecido para la iglesia local. Así que cuando le pregunten acerca de que usted es sacerdocio santo o real sacerdote, ya sabe que tiene acceso para acercarse directamente al Señor y para servirnos los unos a los otros con las otras 4 implicaciones que acabamos de ver. Pero esto de sacerdotes, vuelvo y repito, y termino con eso, no es jerarquía, ni un estatus por encima de otros creyentes, sino es una posición en gracia que el Señor nos coloca para glorificar el nombre de Él y para seguir en su obra adelante. Colóquese de pie, por favor, colóquese de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar ahí. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias por tu palabra. Y gracias por el trabajo que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento, allí en el tabernáculo, luego en el templo. Pero gracias te damos por lo que dice el Nuevo Testamento, que todos somos sacerdotes para ti. No con un estatus y con un rol de jerarquía para pisotear a otros, sino que ahora nos podemos acercar directamente delante de ti y adorar directamente y servir directamente y ofrecer sacrificios espirituales delante de ti por medio de Jesucristo. Ahora podemos servirnos los unos a los otros y reconocer cómo funciona estos 2 aspectos en lo que se trata de iglesia local, que somos un cuerpo, que debemos funcionar ayudándonos, ministrándonos, sirviéndonos, dependiendo de ti, que eres la cabeza de este cuerpo. Oro, Señor, para que podamos identificar como creyentes individual cuál es la función que tenemos en el cuerpo de Cristo, en tu cuerpo, en tu iglesia local, pero sí entender que somos necesarios y que nos necesitamos el uno al otro, y que ninguno es más, pero ninguno somos menos, dependemos de ti, y por tu gracia a cada uno nos has dado algo, un don, o varios dones, para que los sirvamos al interior de la iglesia local. Oro, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía, para que atesoremos tu palabra en nuestro corazón, y para que este año 2023 empecemos a dar pasos en una dirección diferente, de funcionar, de obedecerte, de trabajar juntos, de desarrollar lo que nos has dado, conforme al don que hemos recibido, como buenos administradores, como buenos remeros que decíamos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana maravillosa.
por tu paz, tu descanso. Gracias, Señor, por tu obra completa en la cruz del Calvario, porque allí nos has perdonado. Si no fuera por esta obra completa, no tendríamos acceso a ti, Padre Celestial. Pero lo has hecho por gracia, por misericordia. Y nos llamas a que sea el deseo de nuestro corazón reverenciar tu glorioso, tu santo nombre. Gracias por mis hermanos en esta mañana, por la Iglesia Bíblica Petra aquí en Bogotá, con su pastor, sus líderes y cada uno, Señor, de los que se congrega. Que nos lleves en una dirección diferente, que en Villavo nos lleves en una dirección diferente. Que este inicio en medio de las dificultades podamos dar pasos todos como iglesia local y ver tu nombre glorificado, exaltado a lo largo y ancho de Bogotá, a lo largo y ancho allí de Villavo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga ricamente. Siéntese, por favor. Siéntese.